Una importante derrota para el gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que ha significado el anuncio de que uno de sus proyectos estrellas, uno de los que incluso Boric usó para repetir mucho en su campaña presidencial en la que ganó contra Kast y que lo colocaba como algo que sí o sí iba a hacer, es el hecho de el tren Santiago-Valparaíso y que no se va a realizar bajo este gobierno. Y que vamos a ver que no es la primera vez que se hacen estas promesas porque llevan 3 gobiernos distintos que lo andan prometiendo y que no se realiza por problemas técnicos, también por a veces por temas de que no es la prioridad política y en realidad lo principal y que muchos no hablan es que es inviable económicamente y significaría unas pérdidas millonarias que se mantendrían a costa de los impuestos de toda la población, significando que todo el resto del país, especialmente habitantes de regiones, tendrían que subsidiar un pasaje de tren que está lleno de pérdidas que se mantendría entre la ciudad de Santiago y la de Valparaíso. Entonces un subsidio para esas dos ciudades centrales en perjuicio del resto del país. Y todo eso ha generado problemas, por supuesto, al interior de la coalición de gobierno y también a críticas por parte de la oposición por ser una de las propuestas principales de la campaña de Gabriel Boric y de su gobierno, y que repitió además en muchos de sus discursos a lo largo de su mandato y que al final no lo van a realizar. El gobierno comprometió que en 2030 los ciudadanos tendrían una nueva opción. Este tren que partiría desde Quinta Normal hasta El Salto, en Viña del Mar, Perú. La primera licitación no fue exitosa y eso significa que hay un delay entonces general y que esta administración no va a alcanzar a llamar a tener el estudio terminado y por lo tanto a llamar a la licitación de la obra para su construcción. Por casi 3 años esta promesa acompañó al jefe de Estado en varias actividades. El tren que va a unir a Valparaíso y Santiago. La ruta Santiago-Valparaíso volvía a renacer luego de haber cesado sus funciones en 1979, producto del deterioro de las líneas férreas. 90 minutos de viaje, 172 kilómetros de trayecto y una inversión de más de 1.320 millones de dólares, parte del anuncio que hoy podría quedar para el próximo gobierno. Quienes postularon a esa licitación en primera instancia no cumplieron con los estándares requeridos de las bases de licitación, pero como les digo, se volvió a licitar y eso está en curso. Cerca de las 2 de la tarde va a partir este bus rumbo a la región de Valparaíso. 1 hora con 40 minutos aproximadamente llegará a su destino. Los capitalinos quieren pasar de este transporte al anhelado tren. La continuidad debería ser por un tema de calidad de vida de las personas. Hay muchos que trabajan y viven en Valparaíso, Santiago, así viceversa, y necesitan moverse. Lo mismo pasa con los porteños. Este tren los dejaría a pasos del metro para dirigirse a cualquier zona del Gran Valparaíso. Siempre va a ser más cómodo si hay conectividad. Siempre va a ser más cómodo si es más barato. El Congreso pidió celeridad para conocer al menos quiénes serán las potenciales empresas que concretarían esta iniciativa. La región de Valparaíso espera por una promesa incumplida que ya lleva mucho tiempo. Para nosotros es importante notar que los proyectos en Santiago tienen que empujarlos con la fuerza que empujamos los proyectos en regiones. El retorno de un trayecto histórico ferroviario que hoy se mantiene congelado. Ojalá estemos vivos para el 2030, ya teníamos su edad también. Por ahora estos ciudadanos deberán esperar para que esta licitación logre el visto bueno y ponga en marcha el tren Santiago-Valparaíso. Ahora todo esto fue, como escucharon ahí, por retrasos en temas de la licitación, porque se estaba buscando hacer una licitación para poder hacer este trazado y eventualmente empezar el proyecto, pero esto no se cumplió nadie con el requisito, no se pudo dar y en parte no se entra con el detalle porque va al fondo del problema. ¿Qué pasa con esto? Que, como lo mencionamos, hay 3 gobiernos distintos que lo han impulsado. Es un proyecto con un costo altísimo, que el mundo privado no hace por su cuenta, no porque no lo harían si fuera rentable, sino porque como no es rentable y significa pérdidas millonarias, o sea, no es viable económicamente, no lo quieren hacer. Entonces, todos los que hacen la oferta de proyecto, colocan ciertos proyectos, pero tienen unos costos muy altos para lo que ellos quieren pagar el Estado con los impuestos de la población, o significaría cobrar unas tarifas mucho más altas de lo que están dispuestos a que se cobre a nivel poblacional. Y por eso no se da. Por eso ha habido los atrasos, por eso ha habido los problemas. Y aunque sea impopular para algunos de los habitantes que quieren este proyecto, la verdad es que es un proyecto que tiene pérdidas millonarias y que no se mantiene económicamente. Y por lo tanto no se debería realizar, porque significa mantenerlo de manera perpetua con pérdidas para dar un privilegio a los habitantes de 2 ciudades y que se va a mantener con el dinero del resto de la población y los recursos del resto de la población, especialmente los que están en las otras regiones del país. Es muy injusto, pero algo que siempre es popular y que lo repiten
y es muy probable que veamos a otros candidatos también prometiéndolo. No me sorprendería, por ejemplo, que Jara, que es continuadora de este gobierno, pero yéndolo por la vertiente más a la izquierda incluso, yendo por el Partido Comunista, también empieza a prometer, igual como lo hizo Boric, de, ay no, ahora sí vamos a hacer el tren, ahora sí, el tren. En su momento incluso era medio como un chiste, como Boric hablaba siempre del tren y al final el tren no lo va a hacer. Ahora, como podrán imaginarse, esto ha generado bastante molestia, furia, tanto en los sectores del oficialismo como de la oposición, particularmente en los sectores pro gobierno, sienten que es una derrota histórica, que es un problema enorme, porque era una de las propuestas estrella, y es verdad, de la administración de Gabriel Boric, es algo que han repetido mucho, no solo por temas de popularidad local, sino que hay un tema histórico de la izquierda de querer restablecer las estructuras de trenes que había antes en Chile, que eran con pérdidas millonarias y se mantenían a base de sistemas estatales, pero que eran carísimos y que eran insolventes, que no tenían solvencia económica. Y termina ocurriendo que eso lo hacen por un tema de querer quebrar un poco el poder que tienen actualmente los camioneros también a temas de distribución en Chile, ya que tienen las memorias de lo que ocurrió en la década de los 70, particularmente durante el gobierno de Salvador Allende, donde los camioneros lograron oponerse bastante a sus políticas y les significó un dolor de cabeza enorme. Y en el tiempo, aunque los camioneros ya no tienen la misma fuerza que antes, de repente hacen presiones y tienen efectos reales, especialmente en temas de seguridad en los últimos años, porque se encargan de temas también de distribución logística. Y pasa que con los trenes quieren reemplazar eso. Lo que pasa, como ya lo hemos mencionado, es que eso no se ha hecho antes no por un tema malvado de querer prohibir los trenes, sino porque no tiene solvencia económica, no se mantiene por su cuenta, es pura pérdida, incluso tomando en cuenta tanto en pasajeros como también temas de distribución de recursos. Por eso no se hace, pero igual lo han impulsado. Y como no lo lograron hacer, sienten que una derrota histórica que le podría significar un quiebre del poder de los camioneros y de sus gremios, como también de colocar nuevamente un proyecto que han romantizado mucho a pesar de que significaría pérdidas millonarias, como ocurre con tantas otras estructuras estatales, para nuestro país que se pagarían del bolsillo ciudadano con impuestos cada vez más altos. Y los sectores de oposición, que es muy entre comillas, también se han puesto a criticar. Ahora ya no muchos hablan del problema que esto significa a largo plazo, especialmente desde Chile Vamos y el sector de Matei te hablan de que sí, falta ese tren con pérdidas millonarias que debería que mantener todos nosotros y en una empresa estatal. ¡Uy, qué maravilla! Pero no lo critican en tema de fondo, sino como, ay, es que este gobierno es tan ineficaz y no lo pudo hacer, pero si nos eligen a nosotros con Matei, ahí sí lo vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer mejor. Entonces, ese es el problema, y otros sectores guardan más silencio, y es una señal un poco del problema de la llamada oposición o la derecha chilena, que le falta muchas veces más defender temas por ideología, por principios, más de fondo de lo que realmente creen, en vez de ser simplemente una alternativa que dice, hoy somos igual que la izquierda, pero un poquitito más conservadores, un poquitito más eficientes, pero vamos a hacer lo mismo, pero más lento. Entre la versión así moderada, light de lo mismo, y algo que es más puro, la gente siempre va a elegir lo que es la opción más auténtica, ¿no? Entonces ese es uno de sus grandes problemas, y por lo mismo yo creo que habría que ver el tema de fondo. Será popular en las zonas más pobladas, y también por eso lo hacen electoral, que es Santiago y Valparaíso, pero es para perjuicio del resto del país. Y por lo mismo se va a ir retrasando. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver también quién gana, porque como está la presidencial, con la posibilidad de que pudiera llegar a ganar Jara, o si gana Castro, Matei o quien sea, eventualmente vamos a ver si es que continúan con este proyecto o no. Yo tengo realmente la percepción que probablemente esto se atrase, porque como es tan difícil conseguir que se haga la concesión y los acuerdos por los costos que esto significa y por lo poco viable económicamente que es, probablemente se va a ir atrasando y se va a quedar como esas típicas promesas de los políticos que dicen en el tiempo, pero que nunca se cumplen por completo porque no son viables. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué les parece esta derrota importante del gobierno en uno de sus proyectos estrella? Algo que habían prometido bastante a nivel de su campaña presidencial y que lo repetía todos los años en las cuentas nacionales Boric. ¿Qué creen que muestra que no lo hayan podido manifestar, aunque todos los años lo repetían? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.